Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Dueño del restaurante. Siempre invitaba a comer a este niño. Cuando supieron quién era, todos lloraron. No todas las cosas se pueden comprar con dinero. Dios ha previsto que seamos una pieza clave en la vida de otros, porque hasta los ricos han de necesitar de los pobres, y los pobres han de necesitar de los ricos. Esto es lo interesante de la vida. Atesora este pensamiento mientras escuchas la siguiente historia. «Abuelo, ya llegué de la escuela», gritaba el pequeño Antonio, nombre que había recibido de sus padres en honor a su abuelo, quien también llevaba el mismo nombre. Los padres de Antonio, el pequeño, hacía un año habían fallecido en un triste accidente mientras volvían a casa de unas vacaciones. Desde entonces, don Antonio, el abuelo, se había hecho cargo de su nieto. Era viudo y el pequeño era lo único que le quedaba. La trágica historia de su hijo único le había forzado a depender del pequeño e importante amor de su nieto. «¿Sacaste buenas calificaciones?», preguntaba el abuelo. «Sí, papito Antonio», contestaba el niño. «Ah, qué bueno», contestaba el hombre, y los besos y abrazos eran interminables. El chofer se despedía diciendo que había cumplido su labor. Allí se quedaba el pequeño a esperar que su abuelo, quien era dueño del restaurante, terminara de trabajar, para luego irse de paseo y finalmente terminar el día agotados en casa. Así eran los días de Antonio el pequeño y su abuelo, la dinámica que les había permitido sobrevivir a la dura realidad que ambos habían tenido que enfrentar. De noche, el abuelo se quedaba a esperar que su pequeño nieto se durmiera, para después él ir a su inmensa habitación y hacer lo mismo. Aunque los recuerdos lo invadían en la oscuridad, sabía que solo era cuestión de minutos para que el cansancio se lo llevara por unas horas en el sueño. A las 5 de la mañana, don Antonio se despertaba y estaba todo listo para su único nieto, quien tan solo tenía 8 años. No tenía sirvientes, había elegido las cosas así porque mantenía su mente ocupada y distraído de los tristes pensamientos que le asediaban. Su vida estaba así ahora, y ambos, de alguna u otra forma, se consolaban. Pero una mañana, mientras don Antonio se iba al mercado, era sábado, y llevó a su nieto con él. Ambos se reían de lo gracioso que se veían los crustáceos en las vitrinas de los frigoríficos. De repente, el pequeño cayó desmayado al suelo. Don Antonio llamó a su chofer, y desesperado, corría cargando a duras penas a su nieto. En el camino, su corazón latía fuertemente, y no entendía lo que estaba pasando. Nunca había observado nada extraño antes como para que pensara que había estado enfermo o algo así. Por fin, llegaron al hospital y se lo entregó a los médicos. Al saber que era el dueño de una de las cadenas de restaurantes más conocidas de la ciudad, le dieron una atención especial. El pequeño tenía fiebre y no reaccionaba. Le pidieron que se calmara. Le dijeron que dentro de poco tendría noticias de su nieto. Don Antonio se sentía muy solo, sin nadie en quien recostar la cabeza. «Estaré afuera por si me necesita», dijo al chofer. Y después de esto, él quedó solo en aquella silenciosa habitación, donde un bip se escuchaba al fondo del pasillo. Era la unidad de cuidados intensivos. Al momento, uno de los enfermeros solicitó permiso para que se le practicaran ciertos exámenes al pequeño, por lo que don Antonio accedió a todo lo que le pedían. Los minutos parecían una eternidad, y las horas llegaban a completarse tan lentamente. Por ratos, el llanto lo invadía, y tras quedarse dormido por unos minutos, un acelerón en su corazón lo despertó de nuevo. El doctor se acercó y atentamente le pidió que lo siguiera. Don Antonio no podía contener el llanto. «Mire, tranquilícese, su nieto ya está estable, pero aún no hemos encontrado nada extraño. Aún estamos esperando exámenes más exhaustivos. Por favor, tenga paciencia», dijo el médico. Don Antonio pudo ver a su nieto, en una habitación contigua a través de un vidrio que dividía el pasadizo y el cuarto donde el pequeño estaba. Allí se quedó meditando hasta que por fin decidió entrar. Lo acariciaba y le decía que él haría todo lo posible para que saliera de ese amargo trago. Con el pasar de las horas, se completó un día entero y por fin llegaron los exámenes. El pequeño Antonio estaba más estable y hasta comía. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba lo que el médico estaba a punto de revelarles. «Señor Ortega, tenemos los resultados. Primero que nada, quiero que entienda que hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance.
Todo parece indicar que por los resultados de su nieto, va a necesitar un trasplante de médula. Ya hemos enviado el reporte al banco para ponerlo en espera. Mientras, tiene que ser fuerte, dijo el médico. El mundo se le cayó a pedazos al escuchar esto. No podía creer lo que estaba pasando. No me diga eso, doctor. Por favor, es lo único que tengo. No me diga eso, repetía otra vez, mientras caía de rodillas. Un enfermero intentaba tranquilizarlo y ponerlo de pie. Tomaba un vaso de agua mientras pensaba en qué hacer. Los días transcurrían, y Antonio, el pequeño, se iba marchitando cada vez más. El abuelo ahora no podía hacer nada. Había llamado a todos sus amigos, familiares e incluso empleados para que le ayudaran en la búsqueda de un donante, pero no parecía haber resultado alguno. Ahora él tenía que seguir viendo sus negocios y al mismo tiempo ocuparse de su nieto. Cada cierto tiempo, el pequeño tenía que ser hospitalizado, y eso le partía el corazón a don Antonio, quien ahora no encontraba salida a esta pesadilla. Al observar los moretones en los brazos de su nieto, se le iba la vida de pensar en el sufrimiento del pequeño. Deseaba ahora con todas sus fuerzas que Dios tomara su vida en vez de la de su nieto. Así fue como, agobiado por toda esa carga, un día no pudo más, y en su habitación lloraba amargamente. Le preguntaba a Dios qué tenía que hacer para que su nieto sanase. «Ayúdame, Padre», decía, pero no parecía haber respuesta del otro lado. O eso él pensaba. Ahora, cada día se había entregado en oración a Dios. Sabía que, aun con todo su dinero, no encontraría un donante. Realmente había cosas que el dinero no puede comprar. Mientras su nieto estaba hospitalizado, él se dirigía a su restaurante principal, en donde sin querer tropezó con un pequeño niño mendigo que le rogaba por comida. Don Antonio traía la cabeza en sus problemas y por esa razón no le hizo caso. Así que se sentó a recibir informes de cómo iba su negocio, mientras las ideas se le cruzaban. No lograba concentrarse. Al voltear a la ventana, entonces observó que el pequeño dibujaba con su dedo en el vidrio. «Ayúdeme». Al leer lo que había escrito, los empleados se dieron cuenta y corrieron al pequeño de la ventana. Don Antonio entonces dijo que lo dejaran. Lo hizo pasar, y olvidándose de sus cuentas, empezó a conversar con el pequeño. Mandó a servirle un plato de comida, y al mismo tiempo lo observaba. Se parecía tanto a su nieto, tendría casi la misma edad. «Gracias, don Antonio», dijo el pequeño, por lo que, sorprendido, le preguntó cómo sabía su nombre. «Soy amigo de Antonio, su nieto. Iba siempre a la salida de la escuela, mientras Antonio esperaba que lo recogiera. Me habló de usted. Él me invitó acá al restaurante. No he dado con la dirección, pero me acordé de usted, tal y como él me lo ha descrito. Así es usted, pues yo soy su amigo. ¿Y él? ¿En dónde está? Ya no lo he visto en la escuela», dijo el niño. «Pues Antonio ahora no está bien. Está en el hospital», contestó el abuelo. «¿Puedo ir a verlo?», preguntó el pequeño. «Pues ahora no puede recibir visitas, pero en cuanto pueda, yo te aviso». Desde aquel día, al saber que el pequeño mendigo sabía sobre su nieto, el abuelo invitaba al pequeño todos los días para desahogarse un poco, pues siempre conversaban. Al abuelo le gustaba escuchar las ocurrencias que tenía el niño mientras éste comía, además de que le recordaba las cosas que su nieto le había enseñado sobre su restaurante. Así pasaron los días, hasta que un día el abuelo llevó al pequeño a ver a su nieto. Al reconocerlo, Antonio saltó de la emoción. «¡Hola, Juan!», y se produjo un abrazo conmovedor enfrente de los ojos del abuelo, quien no imaginaba cómo sería la vida sin su nieto. Ahora los había dejado solos para que Antonio se distrajese un poco de los medicamentos que le ponían a diario. El abuelo observaba la escena, y sus ojos se le empañaban. ¿Qué podría hacer?, se preguntaba. ¿Cómo podría salvar a su único hijo, como él lo consideraba? Cada segundo que pasaba era un tiempo menos. A veces solo caminaba dando vueltas sin sentido. «¡Nos vamos!», dijo Juan, el pequeño mendigo. «Sí, claro», contestó el abuelo. Luego se despidió de su nieto diciéndole que Juan volvería mañana, y si era posible, todos los días. Los días que vinieron, don Antonio siempre esperaba al pequeño Juan en su restaurante principal. Le gustaba conversar con él, disfrutaba de su inocencia, y le hacía recordar los gratos momentos cuando Antonio, su pequeño nieto, la pasaba con él.
¿Cuándo volverá Antonio?, preguntó el pequeño mendigo, a lo que el abuelo con voz entrecortada respondió: no lo sé, mi buen amiguito. Y seguido de esto, empezó a llorar. Juan, el pequeño mendigo, se levantó de su asiento y lo consolaba. Ya no llores, verás que Dios ha de hacer un milagro. ¿Tú crees en Dios? Al levantar la cabeza, el abuelo respondió: ya no sé si creer, he perdido la fe. Mira, siempre me paro a las afueras de una iglesia a escuchar. No entro, porque si no mi aspecto asusta a las personas. Pero he escuchado que orar es una buena idea. Yo siempre lo hago. Y mira, acá estoy comiendo en un restaurante de lujo, sin pagar, dijo el niño. El abuelo soltó una media sonrisa. Parece que sí funciona. Pues sí, voy a orar ahora, dijo el anciano con algo de pena, pues el restaurante aún estaba con clientes. Volteó a ver a los mozos y a los comensales, y cada uno estaba en sus asuntos, pero a pesar de esto, aceptó. ¿Qué más le quedaba? El pequeño se puso de pie, y caminó hacia el asiento donde él estaba, y entonces pronunció: Oh Padre que estás en el cielo, creador de todas las cosas. Hace unos meses conocí a Antonio, el nieto de este hombre, que es muy bueno. Él me convidaba a su lonchera a la salida. Nos hicimos amigos, y ahora conozco a su abuelo. En respuesta a mi hambre, has hecho todo esto, y ahora tengo comida cada día. Estamos aquí, Padre, Padre amado, para rogarte por este amigo mío que está enfermo. Ayúdale, Padre, y haz un milagro en su vida. Dale consuelo a mi amigo abuelo también, pues sufre demasiado por él. Amén. Al terminar, se sentó nuevamente a comer, y dijo: ya verás, mi viejo amigo, Dios responderá pronto, tan seguro como le pedí comida, y ahora estoy comiendo aquí contigo. Don Antonio, al escuchar esto, le agradeció, y después de esto se fue a ver a su nieto. Ahora tenía esperanzas, aunque no había un donante. Al día siguiente, estaba como de costumbre sirviéndole la comida al pequeño, cuando de pronto uno de los mozos le preguntó quién era el pequeño que siempre entraba a comer. Don Antonio le dijo que era un amigo de su nieto, y ahora era un amigo suyo también. Ah, entiendo, contestó el mozo. Se me había hecho extraño que hoy no vino a desayunar. ¿Qué habrá pasado? Su padre ha venido a buscarlo también, pues supuestamente debió haber estado acá. A don Antonio se le hizo muy extraño. Llevaba más de 30 minutos retrasados. Se suponía que Juan, el pequeño mendigo, debió haber estado comiendo con él. Ese día no apareció el pequeño. Don Antonio pensó que quizá habría ido a comer en otro lado. Pero por otro lado estaba la visita de su padre. Qué raro estaba todo eso, pensaba. Era hora que se fuese a visitar a su nieto. Así llegó como siempre, el chofer esperando a las afueras, mientras que el abuelo Antonio caminaba por los pasillos de aquel frío hospital. Pensaba en lo raro que había estado el día. ¿Cómo le explicaría a su nieto que su pequeño amigo Juan no había venido con él? Al llegar, entonces se encontraría el padre de Juan, y a quien parecía ser su hermano pequeño. También era otro pequeño casi de la misma edad. Ambos lloraban sin cesar. ¿Qué ha pasado, mi amigo?, preguntó el abuelo. Oh, señor, Juan se iba a desayunar a su restaurante cuando un auto lo atropelló. El dueño del auto solo lo dejó acá en la clínica. Supuestamente dijo que iría a aparcar, pero me temo que no regresará. Y Juan está muy grave. Nadie me dice nada porque no tengo para pagar. Tranquilo, que yo voy a arreglar esto ahora mismo, dijo don Antonio. El abuelo llegó entonces y pagó la cuenta del hospital. Solicitó información, pero triste y desgarradora sería la noticia. El pequeño iba a ser inducido a un coma si no despertaba en breve. Al parecer había sido seriamente dañado. Llegó conmocionado y le encargó al doctor que le diesen esa información a su padre. Él no podía asimilarlo. En aquella banca, mientras don Antonio se alejaba de la escena, el hombre lloraba tendido en el suelo. Don Antonio recordó entonces la vez en la que había sido consolado por el pequeño. Tendría que hacer lo mismo, ahora con su padre. Se devolvió, y tomándole del hombro le animaba a que tuviese fe. El hombre, al escuchar las palabras de don Antonio, recobró la fuerza y se tranquilizó. Ten fe, le había dicho, y seguido de esto, el abuelo se fue a ver a su nieto. Allí pasó la noche, de habitación en habitación, y también fue a ver a su pequeño amigo Juan. Había pasado 2 días desde aquel accidente. Juan despertó ese día,
y se dio cuenta que había logrado sobrevivir. La felicidad que sintió fue inmensa. Realmente había ocurrido un milagro. Mientras le hacían exámenes para que fuese intervenido por última vez, los médicos hicieron un interesante descubrimiento. Juan resultó ser compatible al 100% de probabilidades para donar parte de su médula. ¿Qué era todo esto?, se preguntaba Antonio. La felicidad era absoluta. Al llegar a la habitación de su pequeño nieto, allí estaba, aunque demacrado, pero aún podía recibir el trasplante. Hola, mi niño. Sabes que dentro de poco estarás mejor. Ya encontramos a alguien que te donará parte de su médula, dijo el abuelo emocionado. El pequeño Antonio intentaba celebrar, pero casi no le quedaban ánimos. La operación se programó para 15 días después. El padre de Juan sabía que tenía una deuda con el hombre y también quería ayudar. Llegó el día de la operación y el padre de Juan decidió autorizarla para agradecer por su apoyo a su hijo. Ninguno de los dos podía creer lo que había pasado. Realmente era una respuesta de Dios a sus oraciones, una cadena de hacer el bien. Había traído felicidad a la vida de todos, sin que ni siquiera ellos lo supieran. Qué cerca había estado todo, decían. Todos se preguntaban cómo supieron que debían hacer lo que hicieron, pero había sido necesario que pasaran las cosas de esa manera, pues de otra manera no hubiera funcionado. La operación salió perfectamente, y ambos niños se recuperaban en la misma habitación. Después de un tiempo, los dos niños fueron a la misma escuela, al igual que el pequeño hermano de Juan. Además, don Antonio le dio empleo al padre de Juan en su restaurante. Desde ese día, don Antonio sintió que estaba en deuda impagable con el pequeño Juan. Dios les enseñó a todos que a veces hay que mover algunos caminos para arreglar otros, y al final, unir los caminos para encontrarse todos. Juan siempre llegaba al restaurante a comer y a conversar como siempre lo había hecho con don Antonio. Muchos se preguntaban quién era el pequeño. Un mozo contó la historia a los nuevos que llegaban y muchos lloraban al saber quién era y por qué siempre el pequeño venía a comer. A veces, las cosas suelen ser dolorosas y los días se tornan grises. La mala racha viene sin piedad y parece que, al comer nuestras fuerzas, nos sentamos a meditar y pensar en las cosas malas que hemos hecho. Nos preguntamos a nosotros mismos, pero en realidad deberíamos recurrir a quien sabe qué arreglos debemos hacer y qué camino debemos tomar. Entonces, debemos recurrir a Él para que podamos enderezar nuestros caminos, porque por los días malos, eso siempre va a pasar. Debemos tener siempre en cuenta que los días malos son necesarios para poder diferenciar los días buenos. ¿Cómo podríamos saber qué es la felicidad sin experimentar la tristeza? Esta es la respuesta lógica. Por lo tanto, podemos ver que tiene que haber oposición en todas las cosas. Además, debemos aprender a confiar en que Dios arreglará todas las cosas si somos fieles y estamos dispuestos a aceptar su voluntad, que siempre es sabia. Confiemos en Él. Aprendamos a contarle nuestros planes y digámosle que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Él, sin duda, nos guiará hacia las respuestas que esperamos, hacia el milagro que esperamos, hacia la salida que a veces parece no existir, al final del túnel. Dios los bendiga, queridos amigos. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. No olviden activar la campanita de notificaciones y seleccionar la opción de Todas. Así les avisaré cuando suba una nueva historia.